Hola queridos hermanos, buenos días. Hoy sábado también solemos hacer memoria de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Fíjense que hoy la situación que nos relata el Evangelio de este día, en el que Jesús dice, vayamos a la otra orilla, está indicando, sabemos que el mar de Galilea está como dividiendo dos territorios. Uno, judío, donde se practicaba la fe, donde el pueblo estaba bien, por lo menos conociendo bien la ley de Moisés, y en el otro lado, el lado pagano, aquellos que, digamos, la fe no la tenían muy presente, no la tenían de manera habitual. El hecho de que Jesús diga, vayamos a la otra orilla, está indicándonos entonces que también a las regiones paganas, a los extranjeros, aquellos que están alejados, también ahí debe llegar esa palabra de Dios. En esa tarea también nos ayude María, para que podamos también nosotros, como ella, ser dóciles. ¿Se acuerdan ustedes cuando María le dijo, bueno, yo soy la servidora del Señor, o yo soy la esclava del Señor, que se haga a mí según tu palabra? Inmediatamente, después de ese diálogo que tuvo con el ángel, ella se fue a un lugar lejano, a visitar a su prima Isabel para ponerse al servicio. ¿Se acuerdan de todo esto? Claro que sí. Hoy entonces vamos a ver cómo es esta situación en el que se presenta algo muy común en el mar de Galilea, entre los pescadores. Cuando la tempestad sacude y estremece, da mucho miedo, temor. Así también nos sucede a veces en nuestra vida. A veces recibimos tantas sacudidas que nos estremecen y nos dan mucho miedo. Vamos a ver cómo el Señor hoy nos enseña para hacer frente a ese temor, a ese miedo. Los invito entonces que vayamos al Evangelio de San Marcos, el capítulo 4, continuamos desde el versículo 35 hasta el final, hasta el 41. Y dice así: al atardecer de ese mismo día dijo Jesús, crucemos a la otra orilla. Quiere decir que vayamos también a anunciar el Evangelio a otros lugares. Ellos, dejando a la multitud, los llevaron a la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a las suyas. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca que se iban llenando de agua. Así que imagínense qué situación tan terrible, ¿no? Ese fuerte vendaval y las olas entraban. Sabemos que las embarcaciones de aquel entonces eran muy precarias. Por lo tanto, esa situación, claro que engendraba mucho miedo. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Miren, qué interesante, los demás estaban todos desesperados y Jesús, cansado, y se puso a dormir. Y se durmió, en medio de semejante tormenta, ahí se durmió. Claro, ¿qué podemos pensar nosotros también cuando estamos atravesando alguna tormenta de la vida, alguna preocupación tan grande en nuestra vida? Y Jesús no me escucha, gritamos nosotros. Jesús no me atiende. Jesús se ha olvidado de mí. ¿No será que Jesús se ha dormido? Fíjense lo que sucede. Despertándose, dice, lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose él, increpó al viento y dijo al mar, silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Lo despertaron a Jesús. Así también es lo que debemos hacer nosotros frente a estas situaciones de miedo, de incertidumbre, de sentirnos como que nos ahogamos, que llegamos a tocar fondo, como decimos, despertarlo a Jesús. Señor, ¿no te importa que esté pasando lo que estoy atravesando? Y Jesús seguramente se despertará y hará lo suyo. Después, claro, por cierto, después le dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Fíjense que todavía no lo estaban conociendo, no lo estaban todavía a Jesús conociendo. Por eso, ¿quién es este? Todavía no lo habían terminado de conocer. En este momento, entonces, los invito a que pensemos, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen poca fe?
El miedo y la fe están contrapuestos. Cuando hay miedo, tenemos que aumentar y fortalecer nuestra fe. Ojalá que el Señor entonces nos ayude a que podamos superar cada miedo y cada cosa que a veces nos provoca en nosotros esta situación de estremecimiento. Que nuestra Santísima Madre María, la Virgen María, así como también guardaba todo eso en su corazón y cuando no entendía lo guardaba en su corazón, pero se dejaba iluminar con la palabra del Señor, así también nosotros hagamos tengamos, digamos, la misma experiencia que María. Que Dios te cuide, te proteja y te acompañe siempre. Y que nuestra Madre te sostenga en cada momento de tu vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y adelante.